Repitamos de nuevo el ejemplo 7 de la clase pasada. En una cierta universidad sabemos que el 25% de los estudiantes perdieron química. A ese suceso lo vamos a llamar M. Luego tenemos lo siguiente, el 15% perdieron, matemática, ¿no? Lo vamos a llamar M. El 15% perdió química. A ese suceso lo vamos a llamar Q. Y el 10% perdieron matemática y química, y entonces ese suceso lo vamos a llamar justamente M intersección Q, porque justamente cumplen con ambas cosas, con perder matemática y con perder química. Entonces nos dice, si seleccionamos una persona o un estudiante al azar, calculemos la probabilidad de que, inciso 1. Profe, no está compartiendo la pantalla, ¿no? Ah, perdón. Profe, no se le ve la pantalla. Ok. Ya estoy. Entonces, calculemos la probabilidad de que si el estudiante perdió química, haya perdido matemáticas. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? La probabilidad de haber perdido matemáticas dado que perdió química. ¿Y por qué dado que perdió química? Porque esto ya está en tiempo pasado. O sea que es algo que ya sucedió. Siempre acá va el suceso que ya ocurrió. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué es lo que ya ocurrió acá? Y bueno, ya el estudiante ya perdió química. Ahora queremos calcular de que haya perdido matemáticas. Entonces acá adelante tiene que ir la probabilidad de que perdió matemáticas dado que ya perdió química. ¿Se entiende o no? Y esto va a ser la probabilidad de la intersección dividida la probabilidad de perder química. Bueno, la probabilidad de intersección es, en realidad acá lo correcto sería poner 10 sobre 100. Porque tendremos 10 perdieron químicas de 100 alumnos. Y acá tendríamos que poner la probabilidad de perder química, que también es ¿cuánto? No, perdón, acá es la probabilidad de intersección, que es perder ambos, que es el 10%. Y acá la de perder química, que es el 15%. O sea que acá tendríamos 15 sobre 100. Pero fíjense una cosa, si yo pongo 10 sobre 100 dividido 15 sobre 100, ¿qué va a pasar con los 100? Se van. No, se van, no se dice se van. Se simplifican, ¿se entiende o no? Simplifican. Entonces nos termina dando ¿cuánto? 10 sobre 15. Por eso acá hemos colocado solamente el 10 sobre 15. Bueno, pero ¿puedo simplificar nuevamente 10 sobre 15 o no? Y sí, 10 sobre 15 sí. Nos da 2 tercios. La quinta. Claro. Ahora dice, si el estudiante perdió, queremos calcular la probabilidad de que si el estudiante perdió matemáticas, haya perdido química. Entonces va a ser la probabilidad de que de perder química, dado que perdió matemáticas, porque esto está en pasado ahora. ¿Se entiende o no? Esto ya sucedió. El estudiante ya perdió matemáticas. Nuevamente va a ser la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de perder matemáticas en este caso. Y bueno, esto nos va a dar 10 sobre 25 y eso nos da nuevamente 2 quintos. Ahora dice de que la probabilidad de que el estudiante haya perdido química o matemáticas. Acá viene el O. Y el O se traducía en los conjuntos como unión. Entonces nos queremos calcular la probabilidad de M unión Q. Y esto va a ser la probabilidad de M más la probabilidad de Q menos la probabilidad de la intersección. ¿De dónde sale eso? Y bueno, del teorema 5. Si yo tengo dos sucesos A y B, entonces la probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección.
Entonces acá estoy utilizando ese teorema. La probabilidad de la unión de estos dos sucesos es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Y acá yo les aclaré que bueno, están un poquito mezclados, ¿no? Porque la de perder matemáticas es la de 25% que está segunda. Y bueno, tendría que ir primero, pero como es una suma, la suma es conmutativa, así que no me cambia el orden, no altera el resultado. Esto sí no puedo ponerlo en otro lado. La probabilidad de la intersección, porque acá hay una resta. La resta, bueno, ya no es conmutativa. Esto, bueno, sabíamos que era el 10%, o sea que es 10 sobre 100. Hacemos como un denominador, todos los denominadores son iguales, entonces los numeradores se suman o se restan. 15 más 25 son 40, 40 menos 10 son 30, 30 sobre 100, puedo simplificar por 10, nos queda 3 décimos. Y después nos queda la probabilidad de que el estudiante no haya perdido ni química ni matemáticas. Entonces, no perder química y no perder matemáticas, eso sería no M intersección no Q. O también podríamos decir no Q intersección no M. Pero es lo mismo, ¿por qué? Porque la intersección vale la conmutativa, ¿se entiende o no? Entonces, la probabilidad de esto va a ser la probabilidad de ¿quién? De M unión Q complemento. ¿Por qué? Por un teorema que nosotros ya vimos. Un teorema que nos dice que la A, que es intersección con B complemento, esto es igual a ¿quién? Al complemento de A, y en vez de poner intersección, ¿qué colocábamos acá? Unión B. O sea, hago primero A unión B y a todo eso le calculo el complemento. Y otra propiedad parecida era ¿cuál? Si yo tengo A unión B complemento, esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual al complemento de A, y en vez de poner unión colocábamos intersección. Y esto se parece mucho a algo que ustedes vieron en lógica, que eran las leyes de Morgan. ¿Qué nos decían las leyes de Morgan? Si yo tenía no P y Q, esto era equivalente a ¿qué? Esto era equivalente a, alguien me dijo, no P, y en vez de poner el I, ¿qué colocábamos? En vez de colocar el I. O no Q. Y la otra también es parecida, ¿no? La otra ley de Morgan es como no, y acá tenemos P o Q. Esto es equivalente a ¿qué? Equivalente a no P, y en vez de poner O, ¿qué colocamos en vez de O? Y Y no Q. Entonces, esto que ustedes ya habían estudiado, que eran las leyes de Morgan, también se comportan de manera similar en la teoría de conjuntos. En vez de hablar del no, o sea de la negación, hablamos del complemento. Entonces el complemento de la unión es la intersección de los complementos, y el complemento de la intersección es la unión de los complementos.
¿Se entiende o no? Bueno, alguna de estas vamos a utilizar donde en este ejercicio. Entonces tengo la probabilidad de de m complemento intersección q complemento. Ah, bueno, pero la probabilidad de esto es la probabilidad de de m unión q todo complemento. Y este conjunto que está acá ya lo había calculado acá, esta probabilidad. Entonces ahora vamos a utilizar otro teorema de la probabilidad, que era que la probabilidad del complemento era 1 menos la probabilidad de A. Entonces acá tenemos que la probabilidad de todo esto, complemento, es 1 menos la probabilidad de M unión Q. ¿Ven? Y si esta probabilidad ya habíamos visto que nos daba, porque está del inciso anterior, nos daba 3 décimos, entonces hago 1 menos 3 décimos, eso nos da 7 décimos. ¿Se ve o no? ¿Se entiende? Sí. Bien, ahora vamos, vamos a pasar al otro, que va a ser el ejemplo 8. Entonces tenemos un dado cargado. ¿Qué significa que está cargado? Que está alterado. Presenta la siguiente distribución de probabilidad para los resultados posibles. Los resultados van a ser claramente, si tengo un dado, los resultados pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le vamos a asignar probabilidades que están acá. Bueno, si el dado fuese legal, que no nos dice que es legal, ¿cuál sería la probabilidad de cada resultado? Si el dado fuese legal. A ver, Sabrina. ¿Cómo, profe? Si el dado fuese legal, o sea, si no estaría alterado, ¿cuánto sería la probabilidad de que salga cada una de las caras? 1 sobre 6. 1 sobre 6. Pero en este caso no pasa eso. Este dado está alterado o está cargado. Los dados alterados o cargados sí existen en la vida real. Y muchas veces uno no se da cuenta, pero bueno. Cuando va al casino, si uno ve que salen los dados y capaz que si uno se pone a ver detenidamente se da cuenta que siempre va a salir un resultado más que el otro. Entonces significa que esos dados están alterados, o sea, que no cumplen con la probabilidad que calculó Sabrina. ¿Qué usaste para hacer ese cálculo, Sabrina? ¿Qué tipo de probabilidad? ¿Cómo se llama la probabilidad que usaste para calcular 1 sobre 6? La clásica. La clásica, ¿se entiende o no? Entonces, pero la probabilidad clásica me pedía de antemano condiciones. Primero, que todos los resultados sean igualmente probables. Y bueno, acá esto ya no me está diciendo que son igualmente probables. ¿Se entiende o no? Entonces ya no estoy en condiciones de una probabilidad clásica. Dice, y se consideran los siguientes sucesos. El suceso A va a ser... bueno, y antes de seguir, ¿cuántos resultados posibles hay según esta tabla? ¿Me escuchan o no? Sí se escucha, profe. Sí, profe. ¿Cuántos resultados Por ahí posibles? se corta. Sí, por eso les pregunto. ¿Cuántos resultados posibles hay acá? 6, perfecto. Entonces, si tengo 6 resultados posibles, estaría en un espacio de probabilidad como finito o infinito. Finito. Finito. Ahora, este espacio de probabilidad no es un espacio equiprobable.
¿qué significa X? X nos da justamente de igual, igualmente probable. Todas estas caras, todos estos resultados no son todos iguales, ¿se entiende o no? Bueno, ¿cómo sabríamos si realmente esto es un espacio de probabilidad? Vamos repasando ya para qué, para el parcial. ¿Cuáles eran las condiciones de un espacio de probabilidad? Cada una de estas probabilidades, ¿cómo tenía que ser en signo? Cada uno de estos números que le asignamos. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Cuáles son las condiciones de un espacio de probabilidad finito? Que todas las probabilidades que vamos a asignar tienen que ser como mayores o iguales que quién. Que 0 y 1. Que 0, no, que 0 dice. Y acá nos dice Sí, sí. para el i que va desde 1 Que hasta... cero. Claro. Entonces, ¿todos estos números que hemos asignado son mayores o iguales que 0 o no? Sí. Sí. Bueno, estamos hasta ahí cumple la condición 1. Segundo, la condición 2 que nos dice que la suma de todos esos números que hemos asignado nos tiene que dar ¿cuánto? 1. 1. Entonces hay que ver, ¿la suma de todo esto dará 1 o no? Y bueno, empecemos. 1/6 más 2/6, ¿cuánto es? Profe, no es, sumamos los denominadores y vamos. Si es 16, va 1. ¿Cómo? O sea, si sumo los numeradores 1 más 2 más 1 más 5 más 3 más 4. Si me da 16, sería 16 sobre 16, 1. Claro. Más fácil. Pero por eso. Entonces, por eso, ¿cuánto es 1/6 más 2/6? 3/6. Más 1/6. 3/16, dice ahí, profe. 3/16, perdón. 1/16 más 2/16. 4/16. 4/16. 3 más 1, 4. Más 1, 4, ¿no? 4. Más 5, 16. 9. 9 más 3, 16. 12. 12. Y 12 más 4, 16. 16 sobre 16. 16. 16 sobre 16. ¿Y 16 sobre 16 cuánto es? 1. 1. Ah, estamos con esta. Se cumplió la segunda. Entonces, ¿qué hay acá? Estamos en presencia de ¿qué? De un espacio de ¿qué? De probabilidad como finito. ¿Se entiende o no? Finito. Esto es un espacio de probabilidad finita. Por eso ven, todo lo que nosotros ya veníamos estudiando se empieza a aplicar en estos temas. No era que son temas que están descolgados uno del otro. Y ahora dice que consideremos los siguientes sucesos. El suceso A va a ser el formado por 1, 2, 3. El suceso B va a ser el formado por 2, 3, 5. Y el suceso C va a ser formado por el 2, 4, 6. Calculemos las siguientes probabilidades, o sea, de estos sucesos. ¿Y cómo se calculaba eso? Y bueno, para eso estaba el inciso 3. El inciso 3 nos decía que para todo suceso, la probabilidad de ese suceso era la suma de todas las probabilidades siempre y cuando estos elementos A sub I pertenezcan ¿a dónde? Al conjunto A. ¿Se entiende eso o no? O sea, hay que sumar todos estos números siempre teniendo en cuenta que el A sub I que va a estar acá tiene que pertenecer al conjunto. Entonces, ¿quién sería acá? Este sería básicamente el A1, o sea, el A1 minúscula, este el A2 minúscula y este el A3 minúscula. ¿Se entiende o no? Entonces la probabilidad de A va a ser la probabilidad del primero, del P, ¿ven? P del elemento 1, más la probabilidad del elemento 2, más la probabilidad del elemento 3, porque es 1, 2 y 3. Y bueno, ¿cuántos era la probabilidad de 1? 1 sobre 16. ¿Se ve o no? ¿Se ve que esa es la probabilidad de que salga 1 es 1 sobre 16 o no? Sí. Bueno, la probabilidad de que salga 2, ¿cuánto es? 2 sobre
2 sobre 16 avos. No, una cosa. Si digo 2 sobre 16, ya no digo el avos. Ahora, si digo 2/16, ahí sí, si le quito el sobre, ya se pone el avos. ¿Se entiende eso o no? Es una cuestión Sí, técnica. O sea, digo 2 sobre 16 o digo 2/16 avos. ¿Se entiende o no? Pero no se dice en general 2 sobre 16 avos, porque es redundante. bien. El avo justamente me simboliza la fracción. Y la probabilidad de que salga 3, ¿cuánto es? ¿Cómo sería ese número? Matías. 1 sobre 16. 1 sobre 16. bien. Bueno, y hago la suma. Como todos tienen que igual denominador, los numeradores se suman o no. Suma. ¿Qué nos da acá? 1 más 2 3, más 1, 4, 4 sobre 16, ¿cuánto es? Y un cuarto. un cuarto. Ahora la probabilidad del suceso B, pero el B está compuesto solamente por estos tres otros elementos. Son distintos a los primeros. Está el 2, el 3, pero está el 5. Entonces hago la probabilidad de los 3. Claramente ven. Hago la suma y nos da 3 octavos. Y la probabilidad de C, y bueno, C está compuesto por los elementos 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Entonces tengo 2 sobre 16, 5 sobre 16 y 4 sobre 16. Y eso nos da 11 sobre 16. ¿Se ve o no? Sí. Bueno, ahora nos piden que la probabilidad del complemento. ¿Qué estamos haciendo pregunta hasta acá? ¿Estamos viendo probabilidad condicional o no? En este ejercicio. ¿Estamos viendo probabilidad condicional o no? Hasta acá. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué era lo que quería hacer el otro día Matías? No Matías, ¿no? No, ahora está ¿quién? Cristian acá, perdón. ¿Qué es lo que quería Matías el otro día? ¿Hacer qué? Sabrina, ¿estás ahí? Sí, profe. Ah. ¿Qué era lo que quería el otro día Matías hacer? ¿Un qué? ¿Un re? No sé. No sé. Carolina, ¿no te acordás que quería hacer el otro día Matías? Para el parcial. ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que quería hacer Matías el otro día para el parcial? ¿Quería hacer un qué? ¿Un re? ¿Cómo que quería hacer? Un repaso. Ah, Y entonces, hasta acá no hemos hecho nada nuevo. Esto es un repaso porque estamos calculando probabilidades de un espacio de probabilidad. Estamos haciendo repaso básicamente. Y acá vamos a seguir haciendo estos incisos que hasta acá. Nuevamente que repasos o no. Porque la probabilidad de A complemento es quién. Y bueno, por este teorema, por uno de los teoremas de la probabilidad del complemento era 1 menos la probabilidad de A. Entonces la probabilidad de A complemento era 1 menos la probabilidad de A, que ya la tenía. La probabilidad de A era un cuarto. Y entonces 1 menos un cuarto nos da ¿cuánto? 3 cuartos. ¿Se ve o no?
Sí. Sí. Bueno, y así con las otras probabilidades. La probabilidad de B complemento 1 menos la probabilidad de B. Y la probabilidad de C complemento 1 menos la probabilidad de C. Y recién acá empiezan las quienes, las probabilidades que condicionales. Ahora quiero la probabilidad de A dado que ocurrió B. Entonces tengo que hacer la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. Ahora, la intersección de A con B, el suceso A con el suceso B, ¿qué elementos tienen en común? El suceso A con el suceso B. ¿Cuántos elementos tienen en común? 2, 2. ¿Qué elementos? el 2 y el 3. Entonces, la probabilidad de A intersección B va a ser la probabilidad de quién? De 2 más quién? La probabilidad de 3, ¿se entiende o no? Dividido la probabilidad de B. ¿Y la probabilidad de B de dónde la saco? ¿Y de la tabla o no? Ah, no. No la saco de la tabla, sino la saco de dónde? De acá, ¿no? Es 3 octavos. ¿Se ve o no? Esta ya era data. Profe. ¿Sí? Carolina. ¿Me escuchás, Carolina, o no? Entonces, veamos si después Caro se puede volver a sumar. Entonces, estábamos en esto. Bueno, la probabilidad de... habíamos dicho, la intersección acá de los dos conjuntos solamente nos daban dos elementos entre A y con B, que son el 2 y el 3. Son los elementos que tienen en común. Entonces va a ser la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 dividido la probabilidad de B, que ya la hemos calculado que era 3 octavos. Entonces hay que dividir sobre 3 octavos. Bueno, hacemos la cuenta y esto nos da 1/2. Así, de esa manera tenemos que hacer, por ejemplo, ven, la probabilidad de A dado que ocurrió C. Nuevamente, si le aplico la fórmula, va a ser la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de C. Pero la probabilidad de la intersección, ahora hay que hacer A intersección C. ¿Se ve o no? Y A intersección con C, ¿cuántos elementos tienen en común el A con el C? 1. 1, ¿que es cuál? ¿Qué elemento tienen en común? 2. El 2. Entonces acá va a ser la probabilidad solamente de 2 dividido 11 sextos, porque 11 sextos lo teníamos acá. ¿Se ve o no? Y bueno, tenemos 12 16avos sobre 11 16, perdón, no 11 sextos, la tengo con el sexto hoy. Y sobre 11 16, bueno, claramente eso nos da 2 sobre 11. Se simplifican los 16. La probabilidad de B, dado que ocurrió A, entonces hay que hacer B intersección A, pero B intersección A era lo mismo que A intersección B. O sea que nuevamente es P de 2 más P de 3. Pero ahora no hay que dividirlo sobre P, probabilidad de B, sino sobre probabilidad de A. Vamos acá y la probabilidad de A era 1/4. Estaba acá. Entonces tenemos 1/4 y hacemos la cuenta y esto nos devuelve 3/4. Y después tenemos la probabilidad de B dado que ocurrió C. Entonces ahora hay que hacer B intersección C. El B con el C
cuántos elementos tenían en común. Y hemos dicho que tienen solamente un elemento en común o no. Entonces la probabilidad de 2 sobre la probabilidad de C, que era, vamos acá, acá está C, 11 sobre 16. Entonces 11 sobre 16 y nos da un tercio. Bueno, ¿se entiende más o menos cómo es este caso el cálculo de la probabilidad? Ahora ya no podemos hacer como en los ejemplos anteriores, que era número de casos favorables sobre número de casos posibles. ¿Por qué? Porque no estamos en presencia de un espacio igualmente probable, sino que tenemos que usar los conceptos que nosotros manejábamos de espacios de probabilidad para poder calcular estas probabilidades que están acá, tanto en el numerador como en el denominador. Por eso yo empecé calculando estas probabilidades de A, de B y de C, y después las del complemento simplemente para repaso. ¿Se entiende o no? Y obviamente después con eso ya puedo calcular las probabilidades condicionales.